El estudio de hoy se titula El problema no es afuera, es adentro. ¿A qué me refiero con esto? He podido ver en diferentes escenarios que el ser humano tiene como tendencia a buscar la razón de sus penas, de sus dolencias, de sus tristezas fuera de él. Pero resulta ser que la Biblia nos confronta y nos muestra que es adentro de nosotros. Quiero colocar a manera de introducción algunos ejemplos reales para poder fundamentar fuera de la escritura esta declaración que yo estoy dando. Ejemplo número 1. Comparto con un grupo de médicos y fui testigo de la donación de una operación para una rodilla de una paciente que tenía dolencias. Estaba de verdad que perdiendo calidad de vida por ese dolor que provenía de esa rodilla, y resulta ser que la institución y los médicos deciden donarle esa operación, eximen los honorarios, parte de la prótesis también se le donó, y ella estaba muy contenta y pude ser testigo de esa operación porque ella sabía que luego de eso ella iba a tener un mejor estilo de vida. El problema para ella se encontraba únicamente en esa dolencia. Resulta ser que fue operada y al pasar los meses, hace apenas unos días pudimos compartir con ella nuevamente y resulta que subió de peso y se estaba comiendo un postre pero como de este nivel y continuó con el dolor. ¿A qué me refiero yo con que el conflicto no es afuera sino es más profundo? Muchas veces detectamos con mucha facilidad, no, es que como a mí me duele esto, por esto yo no genero esto. Y resulta ser que es algo más profundo. Quizás no es la rodilla, sino es la falta de compromiso, de disciplina, el poder valorar lo que se hizo por ti y en función de eso poder establecer cambios de adentro hacia afuera. Hay un ejemplo muy interesante como número 2 y va a ser muy cercano, va a ser muy palpable y tiene que ver con la situación económica. Nosotros en años pasados conocimos a una familia que vivía en una situación muy precaria. Esta familia con 3 menores de edad vivían en un ranchito de zinc. Las paredes eran de zinc cerca de un vertedero de basura y se realizó una convocatoria por redes sociales y una persona lideró esto y resulta ser que le donan una casa de concreto, con lavadora, secadora, puertas, una platabanda para poder ampliar el hogar en años futuros. Fue interesante, fue sorprendente, fue emocional y las personas que eran testigos decían, se le cambió la vida a esta familia. Esta familia ahora, que antes vivía en un rancho de zinc y ahora vive en una casa de concreto con toda la línea blanca cubierta, ahora serán felices. Pero yo fui testigo, junto a mi esposa y esa fundación que ayudó también, que esa casa no trajo bendición a esa familia, sino que más bien trajo mayores conflictos, fornicaciones, para no entrar en detalles, una desidia, unos celos entre ellos, peleándose por unas cosas, y el estado de esa familia antes de la casa, con la casa, ahora es peor. ¿Por qué razón? Porque el problema no es afuera, el problema es adentro. Vemos las redes sociales que pululan personas que dicen que van a cambiarle la vida a personas porque le regalan un mercado, porque la apoyan con una operación, porque no enseñan a pescar, sino simplemente en muchos escenarios manipulan con ayudas y no hay un cambio porque esa persona tiene un momento importante en su vida, pero no se le confronta adentro, sino es algo que está maquillándose. No se habla de la causa, sino se ponen un poquito los síntomas. Y en medio de esos escenarios encontramos un libro de psicología que nos invita a realizar introspecciones, que nos invita a tener una metamorfosis, que es un cambio de adentro hacia afuera. No es el país, no es la situación política del país, es el observador que está viendo. ¿Con qué ojos está mirando? ¿Qué tipo de mente tiene? ¿Qué tanto ha fortalecido su carácter? Porque esto no se puede falsificar y esto viene de adentro.
Entonces, como no comprendemos que viene de adentro, justificamos muchas incompetencias, muchas desidias, muchas situaciones difíciles que parecen inalcanzables, pero es producto de nuestro propio sedentarismo, a cosas externas. Nunca conseguimos esa persona valiente que diga, yo estoy como estoy, producto de mi propia comodidad, producto de que no me esforcé más, producto de mi incredulidad, producto de mi mentira, producto de mi autoengaño. Eso no se consigue víctimas, que son victimarios, pero que se hacen pasar por víctimas. Y en medio de todo ese proceso hay una insatisfacción perenne que pulula, que hay cosas que por más que tengas bendiciones, nada puede llenar ese saco porque ese saco no tiene fin. Estás insatisfecho, estás disconforme, estás infeliz. Es interesante que Pascal Bruckner dice con relación a la insatisfacción, paradójicamente, la sociedad que ha dado más importancia a la felicidad individual es la que cuenta con un porcentaje importante de insatisfechos e infelices. ¿No te das cuenta cómo este fenómeno está atacando nuestra psique? ¿No te das cuenta cómo estamos incentivando esa dependencia de nuestro prójimo, incentivando un paternalismo y no invitando a la población, a la iglesia, a nuestros testigos a que empiecen a enfocar hacia el interior del hombre, no el exterior? En función de esta introducción, quiero leerte una porción de la Escritura que se encuentra en Mateo 9, versículo del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decía dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. El gran sanador eliminó la causa antes de tratar los síntomas, anteponiendo la palabra de perdón al gesto de curación. Y muchos vamos a Cristo para que nos dé un milagrito, para que nos ayude con un sector económico, con un dominio de sanidad, con un problema que tengo que me acecha, que yo necesito que Él me lo transforme. Hemos degradado al Dios Todopoderoso, a ese genio de la lámpara que cumple mis deseos. Y no nos damos cuenta que con esta porción que nosotros estamos leyendo en este momento, al Señor Jesucristo le interesa más lo que pasa adentro en primer lugar que lo que pasa afuera. ¿Por qué razón? Supongamos el escenario que lo primero que hace con el paralítico es levantarlo y hacerle el milagro y él se va. Ese paralítico, por más calidad de vida que tenga ahora, ese paralítico en cualquier momento va a morir. Y cuando muera, si no experimentó una transformación, un arrepentimiento, una vida de fe de adentro hacia afuera, va a una condenación eterna. Entonces Cristo, en primer lugar, enfoca la causa. Yo quiero animarte en que tus oraciones, en vez de establecer únicamente peticiones, le pidas a Dios, que es omnisciente,
que está en todos lados, que es sabio. Señor, ilumíname cuál es la causa que genera estos síntomas en mi vida. Señor, ayúdame a mirar adentro de mí y encontrar mis pecados. Pon mis pecados frente a mí. Si yo estoy siendo autoengañado, si yo estoy coqueteando con las concupiscencias que van a dar a luz la muerte, permíteme, Dios, reconocer que no es el país, que es cómo me comporto yo como ciudadano, que no es la casa, es cómo me comporto yo como familia, que no es el dolor porque no tengo quien me pague la operación, es que yo no he sujetado mi carne y trago y trago y trago y mis rodillas me están diciendo, hey, llamado de atención, hay sobrepeso, hay dolor, cierra el piquito. Yo creo que en este tiempo donde pululan las víctimas tenemos que comprender que hay un origen y la Biblia llama a ese síntoma pecado. El pecado te separa de Dios, el pecado te autoengaña, te aprisiona, genera una mente embotada, reprobada, que no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Hay tanta maldad dentro de nosotros que somos la única especie con el potencial malévolo de autoextinguirse. No es afuera, es adentro. Y nosotros cuando compartimos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, necesitamos tener esa misma sensibilidad que tuvo el maestro con el paralítico con nuestro prójimo. Muchas veces a mí me llegan personas que sus peticiones están hablando de síntomas, no de causas. A mí me dio dolor hace días pasados. Compartimos una predicación fundamentada en la Escritura, invitando a que el público, los testigos, se autoexaminaran. Vean la causa por la cual están como están. ¿Saben qué me dio tristeza? Y lo digo abiertamente aquí. Que todas las personas que se me acercaron luego de esa predicación fue para hablar de un problema financiero, una recomendación, un conflicto laboral, una falta de trabajo. Me dio dolor, sentí compasión, porque no comprendieron que no es únicamente el problema financiero. Es más, muchas veces eso sucede porque no has comprendido que comienza de adentro hacia afuera. Quizás eres muy cómodo, quizás pretendes tú que Dios haga las cosas por ti. Y hay dominios donde se llama sinergismo. La fe en acción. Dios opera a través también del accionar de la gente. Y no hablamos de ese excesivo confort que hay en nuestra población, que levantan mesías y los mesías empiezan a burlarse de nuestra población y no comprenden que no es la política. Somos nosotros como ciudadanos. Que queremos, que somos paralíticos y pretendemos que nos levanten y ya. Pero si igualito te vas a morir. Y si no hay salvación y no hay justificación, hay condenación eterna. Yo necesito reconocer que estoy perdido, que el pecado me separó de Dios y que necesito su perdón porque Cristo tiene la potestad de perdonar nuestros pecados. Pedimos a veces y no recibimos porque pedimos mal, pero tenemos una buena noticia. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué regalo tan precioso nos da Dios! Aquí el Espíritu nos revela que muchas veces nosotros no podemos pedir, no sabemos pedir lo que nos conviene. Muchas veces pedimos en contra de la voluntad de Dios.
Pero cuando yo creo en Cristo y le digo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, entra a mi vida, yo quiero que tu Espíritu Santo more adentro de mí, ya yo tengo un paracletos, un ayudador, un intercesor. La tercera persona de la Trinidad empieza a vivir adentro de mí. Y ese Espíritu, que es mi maestro, que me va a dar iluminación, muchas veces cuando yo estoy pidiendo mal, como no me conviene, Él intercede por mí. La palabra interceder también se puede traducir como ruega. Como yo no sé cómo comportarme y cómo hablar ante Dios, que es santo, que es todopoderoso, que Él es excelso. Y muchas veces cuando abro mi boca, lo único que digo son babosadas. El Espíritu Santo empieza a rogar por mí. ¿Por qué? Porque Él escudriña mi corazón. Él sabe qué es lo que yo quiero decir, pero que soy incompetente para decirlo muchas veces. Escudriñar, busca, investiga, trata de descubrir algo. Yo tengo ese privilegio de tener ese ayudador adentro de mí para pedir con orden, para enfocarme de adentro hacia afuera, para tener una buena gestión de mis emociones, para poder cuidar mi mente, para no esperar que el mundo se convierta en el país de las maravillas para yo sentirme feliz, para no caer en promesas falsas, emocionales, sino que indistintamente de lo que yo esté pasando, yo decidí caminar con la mente de Cristo. Yo voy a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice ese pensador, ya yo comprendí que es inútil irritarme ante las adversidades de mi vida porque ellas van a permanecer impasibles ante mi cólera. Entonces, por más que yo esté molesto, esto no está cambiando, déjame transformar de adentro hacia afuera y cambiar la perspectiva. Ahora, ¿cómo esto me puede transformar a mí? Y eso lo puedes hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Voy a leerte con relación a la porción que acabamos de leer de Mateo, un comentario de David Burr. Dice así, abro comillas, Jesús, además de ser un gran médico, es un gran psicólogo. Conoce nuestros pensamientos y temores más íntimos. Identificó dos niveles de enfermedades en el paciente, el paralítico. El primero físico y el segundo espiritual. Sabía que el segundo era más importante porque condiciona la posibilidad de sanar el primero. Por lo tanto, lo trató en primer lugar. Qué interesante es esto. Señor, quítame este dolor. Reconocemos, estoy pidiendo mal. Señor, esto me duele. Ilumíname para saber qué responsabilidad tengo yo en esta tristeza. ¿Qué quieres transmitirme tú, que eres un Dios sabio y que estás tallando tu imagen en mi vida a través de este proceso? Señor, a través de este escenario que me aflige, que me aprisiona, ilumíname, Dios, y no me saques de este dolor hasta que yo pueda comprender qué me quieres enseñar, porque creo en ti y tu palabra dice que a los que te amamos todas las cosas nos suceden para bien. Es distinto, de adentro hacia afuera, fortaleciendo ¿qué? El carácter. Porque resulta ser que en ocasiones nuestro Maestro Jesucristo se sirve de enfermedades físicas para llamar la atención en cuanto a aquellas situaciones morales que nosotros necesitamos corregir. Y a Dios no lo podemos engañar. Y tú puedes decir que esto es culpa del gobierno, que esto es culpa del vecino, que esto es culpa de mi familia, que nadie me quiere, que todos me atacan. Tú puedes decir lo que tú quieras. De Dios nadie se burla. Y en ocasiones, óigase bien, Dios permite enfermedades porque el que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Su fidelidad, en su fidelidad, como dice el Salmo, Él nos aflige. ¿Para qué? Para que esa cantidad de argumentos que tú empezaste a entretejer en tu mente, que todo es para afuera y nada para adentro, se hacen pedazos.
Eso es una oportunidad de Dios para transformar el carácter, para hacerte más pensante, más humilde, para reconocer tu debilidad, porque en tu debilidad Dios se hace fuerte. El Señor Jesucristo te dice en este instante, ten ánimo. Ahora, ¿en qué me voy a basar yo para tener ánimo? ¿En que me hizo el milagrito? ¿En que me va a dar el dinerito que necesito? No, ten ánimo porque tus pecados te son perdonados. Y si hay aflicciones en este mundo, confía. Él venció el mundo. Y en el momento de que tu espíritu se separe de tu cuerpo, ten ánimo. Gracias a la justificación de Cristo, tú entras confiadamente al trono de gracia. Cuando tú estés desanimado, Cristo te dice, ten ánimo. Pero no que tengas ánimo porque el país se va a arreglar, porque esto va a cambiar, porque la economía va a florecer o porque todos van a cambiar y todos seremos unas mansas palomas. Falacias, mentiras del diablo. Ten ánimo. Tus pecados te son perdonados, quiere decir borrados para siempre. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí no dice, si tu país no está en las condiciones que tú crees correcta, yo lo voy a transformar en esa potencia que tú esperas. No, no se refiere a nada externo, interno. Si tus pecados son rojos como el carmesí, que te están carcomiendo por dentro, que vives resentido, insatisfecho, en depresión, en ansiedad, ten ánimo. Cristo pagó tu deuda. Llega a la cruz y como la blanca nieve serán ahora. ¿Por qué? Porque tus pecados son perdonados. ¿Sabes cuál es el origen en realidad con todo lo que nosotros estamos conversando de la insatisfacción? Tú empiezas a comprender a dónde va a desenlazar, cuál es el desenlace, corrijo, de esto. Bueno, la insatisfacción que tú estás transitando, en el caso que la estés transitando, no es, insisto, por la política, ni por la situación económica, ni por el vecino, ni por lo que te falta por comprar. El origen, la génesis de la insatisfacción es la incredulidad. Como no le crees a Dios, hay muy poco de la imagen de Cristo en ti. Y mientras más me parezco a Cristo, más satisfecho empiezo a estar. Mientras más adopto su carácter, reconozco que la felicidad no se basa en tener cosas ni en hacer cosas, sino en ser feliz. Vivir cada día presente, consciente, en agradecimiento. Cada día como si fuese el último. Cada día sirviendo a Dios. Cada día cuidando mis pensamientos. Reconociendo, Señor, ¿para qué tú me creaste? ¿Tú quieres saber para qué te creó? No te creó para que fueses un justiciero y para que empieces a hacer linchamientos digitales en las redes sociales. No te creó para que seas el policía en todas las noticias. No, Dios no necesita vengadores. Él es todopoderoso. Él te creó, Isaías 43:7, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios te creó y te dio la oportunidad de que puedas tener la mente de Cristo, que es el único que te dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, para que tú proyectes
la gloria de Dios. ¿Y cómo la proyectas? En un mundo contaminado, tú eres la sal. En un mundo lleno de tinieblas, tú eres la luz. En un mundo que habla de chisme, de perversiones, de adulterio, de murmuraciones, donde está de moda el resentimiento, tú edificas, tú proclamas con acciones, tú enalteces el amor, la honra, el valor de la palabra, la congruencia. Vas como un salmón contra la corriente. ¿Por qué? Porque comprendes que fuiste creado para proyectar la gloria de Dios. Entendiste que el problema no es afuera, sino adentro. Empiezas a limpiar de adentro hacia afuera. Si empiezas a ver la diferencia, si empiezas ahora a reconocer por qué el Señor Jesucristo llega a ese paralítico y le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Si te fijas por qué razón Él lo levantó o para qué lo levantó, no lo levantó únicamente para darle sanidad. Él lo levantó para que nosotros pudiésemos de forma contundente creerle a Él. Él tiene la potestad de perdonar mis pecados y Él se lo va a mostrar a estos hombres escribas que estaban blasfemando. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué se te hace que es más difícil? Decirle a un hombre, tus pecados se son perdonados, que tú no tienes cómo comprobarlo, o decirle al individuo, levántate y anda. Bueno, para que tú sepas que yo tengo potestad de hacerlo primero, yo voy a hacerlo segundo. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Tiene potestad. Es interesante que en esta porción dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Dios conoce nuestras intenciones. Aún no hemos pronunciado la palabra cuando Él ya sabe lo que pasa adentro. Muchas veces permite escenarios para afligirnos, para probarnos, para mostrarnos que haya dentro de nosotros, para mostrarnos que no solo de pan vivirá el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Dios permite escenarios, ¿para qué? Para que nosotros podamos evidenciar qué hay adentro. Y en escenarios como lo que sucedió en nuestro país, Venezuela, mostró en las redes sociales que muchos venezolanos están enfermos. Dios permite eso, ¿para qué? Para mostrar, mira cómo está esa población. Maldiciéndose, peleando entre ellos, levantaron ídolos, dioses falsos, se creen justicieros, se creen buenos, dueños de una verdad que no es verdad. Me dan la espalda a mí, levantan falsos cristos. Mira cómo están. Dios permite escenarios, Deuteronomio 8, para mostrar, con evidencia, mira cómo está el corazón de esa población. ¿Cuántos se levantaron para predicar el evangelio? ¿Cuántos están intercediendo en este momento por los gobiernos, por las Fuerzas Armadas, por la población, por los jóvenes, por los que padecen injusticia, por los niños que se están levantando sin ningún propósito de vida, por la población que está desanimada, desilusionada, engañada? No lo hacemos porque creemos que nuestro problema es afuera, pero nuestro problema es adentro. Y siempre el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. El Señor nos confronta, nos exhorta. Su palabra es una espada de dos filos, discierne los pensamientos. Llegó un tiempo, querido amigo, que si tú no cuidas tu mente, si tú no cuidas tu pensamiento, tú no vas a poder soportar la presión malévola del mundo. Pero quiero finalizar con una buena noticia. Lo que yo no puedo hacer, Cristo lo hizo por mí. Y yo no estoy hablando de cosas temporales, aclaro.
Yo no estoy hablando de utopías nacionales para no dejarlo en la obviedad. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo no puedo hacer nada para que cuando pase el umbral de la muerte vaya directo al cielo. No es por obras, no es por todas las sopas que regalé, no es por todas las personas que manipulé para yo tener un nuevo nombre y para decir, mira, tiene el cielo ganado. No es por obras, lee Efesios 2, no es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia, la gracia de Dios. A través de la gracia de Dios, Dios filtra nuestras miserias. Eso es una buena noticia. Lo que yo no puedo hacer, Él lo hizo por mí. ¿Qué debo hacer yo? Padre, ciertamente esta palabra me ha confrontado. Yo reconozco, Dios, que estoy buscando justificaciones afuera por un conflicto que está aquí adentro, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor Jesucristo, porque te he dado la espalda, porque he confiado en hombres. Y tu palabra dice, maldito el que confía en otro hombre y pone por carne su propio brazo, porque su corazón se aleja de ti. Voluntariamente he entrado a maldiciones y en esas maldiciones, obviamente, hay ausencia de tus bendiciones, Dios. Perdóname, Señor. Ayúdame a que a partir de este instante yo pueda empezar a meditar introspectivamente, a saber en qué condición se encuentra mi alma, Dios. Escudriñame por dentro, Señor, y dame la oportunidad de tener esos pecados frente a mí para confesarte, para que seas tú limpiándome, Señor, para que seas tú entrando a mi vida y ese Espíritu Santo empiece a enseñarme, empiece a interceder por mí con gemidos indecibles cuando sea incompetente al momento de hablarte, Dios. Yo necesito de tu Santo Espíritu, Señor. Ilumíname tú, Señor, alumbra mis ojos espirituales para saber cuál es la esperanza a la que tú me has llamado. Una esperanza eterna, no una esperanza temporal, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por el alma que escucha y ora con tu siervo, Dios. En tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén.